Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Hija, ¿por qué estás sentada con hambre? Si ayer mismo te traje comida por $300. Se sorprendió mi padre al verme, una estudiante en licencia por maternidad, completamente pálida. Yo se lo llevé todo a mi madre, declaró orgulloso mi marido. Y escucha, suegro, ya es hora de pagar el alquiler. Entonces mi padre hizo algo que ni siquiera yo esperaba. Hola, mis queridos oyentes. ¿Saben? Hay hombres que creen que la esposa debe estar agradecida por la mera oportunidad de vivir a su lado. Y si además los padres de ella ayudan, pues eso ya es lo normal, ¿verdad? Pero a veces la paciencia incluso de las personas más tranquilas se acaba. Y entonces empieza lo más interesante. Esperanza despertó por el silencio. Un silencio extraño y opresivo en el pequeño apartamento alquilado en las afueras de la ciudad, donde hasta los vecinos detrás de la pared parecían fantasmas. Giró la cabeza. Su hijo dormía en la cuna junto a la ventana, resoplando con su naricita. 4 meses tenía Saturnino. 4 meses de su nueva vida, tan distinta de la que imaginaba en sus sueños. Se incorporó despacio en el sofá, frunciendo el ceño por un ligero mareo. ¿Cuándo había comido por última vez? Ayer por la noche terminó unos frijoles, remojados en agua caliente sin aceite ni sal. La sal se había acabado 3 días antes, el aceite hacía una semana. En el refrigerador quedaban 2 yogures y un paquete de leche para Saturnino. Nada más. Esperanza miró el reloj. Las 9:30 de la mañana. Esteban se había ido todavía ayer por la tarde. Tengo que ayudar a mi mamá con la remodelación, dijo mientras se ponía la chaqueta. Hay que pegar el papel tapiz, mover los muebles. Sola no puede. Esperanza quiso preguntarle por qué la remodelación en casa de su suegra era más importante que su propia familia, pero guardó silencio. En las últimas semanas callaba muy seguido. Se levantó y se acercó a la ventana. Un patio gris de noviembre, árboles desnudos, asfalto mojado. Ciudad de México recibía el invierno con lluvias y humedad. Y en su apartamento hacía frío, los radiadores apenas calentaban y Esperanza envolvía a Saturnino en 2 mantas. Ella dormía en pants y sudadera. ¿Cuándo había empezado todo eso? ¿Cuándo dejó de reconocer su vida? Un año atrás, Esperanza estudiaba en tercer año de la universidad, trabajaba los fines de semana en una cafetería, alquilaba una habitación con una amiga y hacía planes. A Esteban lo conoció por casualidad. Entró a la cafetería, pidió un capuchino. Sonrió. Alto, de rostro abierto. Trabajaba como capataz en una empresa de construcción, ganaba bien, alquilaba un departamento. La cortejó con elegancia. Flores, cafés, cine. A los 3 meses le propuso matrimonio. ¿Para qué esperar? Le decía, besándole la coronilla. Quiero que seas mi esposa. Quiero despertar a tu lado todos los días. Esperanza se derritió. Su padre estaba en contra. Hija, se conocen muy poco, espera al menos un año. Pero ella no lo escuchó. Tenía 21 años, estaba enamorada y le parecía que el mundo entero estaba a sus pies. La boda fue modesta, unas 30 personas. La madre de Esteban, Concepción, llegó con un traje azul oscuro, el pelo corto y los labios apretados como una línea. Pasó toda la noche en silencio, y solo al final dijo: bueno, ya veremos qué clase de esposa resulta ser. Esperanza no le dio importancia a esas palabras. Los primeros meses fueron felices. Arreglaban juntos el apartamento alquilado, salían a caminar por las tardes, preparaban la cena entre los dos. Esteban era atento y cariñoso, aunque iba a ver a su madre cada semana. Ella vivía sola, en un departamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad, trabajaba como contadora en una pequeña empresa. Ella me crió sola. Mi padre se fue cuando yo tenía 5 años, explicaba Esteban. No puedo dejarla. Esperanza lo entendía. Ella también quería mucho a su padre. Lo llamaba cada pocos días. Fidel había enviudado cuando Esperanza tenía 15 años. Su madre murió de cáncer rápido, en 6 meses. Su padre sacó adelante a su hija solo, trabajando en 2 empleos para darle estudios. Ahora era ingeniero en una fábrica, ganaba bien, vivía solo en un departamento de 3 habitaciones en un barrio residencial. Tenía también una casita vieja cerca de Puebla, y a Esperanza le encantaba ir allá en verano. El embarazo llegó por sorpresa. Esperanza se asustó al principio, estaba en tercer año, el diploma faltaba 2 años, ¿cómo estudiaría con un bebé? Pero Esteban se alegró.
Quiero un hijo. Esperanza, es un milagro. Trabajaré más. Todo saldrá bien. Su padre también la apoyó. Saldremos adelante, hija. Yo te ayudaré. La universidad fue comprensiva. Le permitieron pedir una licencia académica para después volver. Esperanza hizo todos los trámites, entró en su permiso de maternidad y se sumergió en su nueva realidad. Consultas médicas, análisis, cursos para embarazadas. Esteban la acompañaba a los ultrasonidos, se alegró cuando supieron que sería un niño. Le pondremos Saturnino, como mi abuelo, dijo. Saturnino nació en junio, una mañana calurosa y sofocante. El parto fue difícil, pero cuando Esperanza vio a su hijo, rojo, arrugado y llorando, entendió que estaba dispuesta a todo por él. Esteban llegó al hospital con un enorme ramo, la llenó de besos y lloró de felicidad. El primer mes en casa fue una pesadilla. Saturnino no dormía por las noches. Esperanza no descansaba, no alcanzaba a hacer nada. Esteban ayudó las 2 primeras semanas, luego empezó a quedarse más tiempo en el trabajo. El proyecto está ardiendo, explicaba él. No puedo fallarle a los chicos. Esperanza asentía, meciendo en brazos al hijo que lloraba. Luego empezaron los viajes a casa de su madre. Primero una vez por semana, luego 2, luego día por medio. Tiene una fuga en el grifo. Necesita que le cuelgue unas repisas. Se siente mal. Esperanza se quedaba sola entre 4 paredes con un bebé que exigía atención cada segundo. Se cansaba tanto que se quedaba dormida sentada. El dinero empezó a acabarse imperceptiblemente. Esteban cobraba un salario de unos $750 en promedio, a veces más si había primas, pero a Esperanza le daba cada vez menos. El alquiler son $500, los servicios 100. Necesito dinero para el transporte y para almorzar, explicaba. Aquí tienes 150 para comida, ahorra. $150 al mes apenas alcanzaban para que ella comiera sola. Sin hablar de pañales, fórmula por si acaso, productos de limpieza. Esperanza intentaba ahorrar. Compraba lo más barato, cocinaba platos sencillos, renunciaba a la fruta y a la carne. Comía arroz con frijoles, pasta, huevos. Compraba pañales en oferta, procuraba no necesitar fórmula. Amamantaba, aunque no siempre tenía suficiente leche. Había bajado 12 kilos tras el parto, y no porque hubiese recuperado la figura, sino porque simplemente no comía lo suficiente. Esteban no lo notaba o fingía no notarlo. Llegaba tarde, cenaba lo que ella preparaba y se iba a la habitación a ver fútbol o pasar el rato en el teléfono. Los fines de semana iba a casa de su madre. Descansa, decía. Estás mejor sin mí, solo estorbo. Esperanza no discutía. Estaba demasiado cansada para hacerlo. 2 semanas atrás notó algo extraño. La comida se acababa más rápido. Compró 5 paquetes de tamales. A los 3 días, un paquete había desaparecido. Compró 5 paquetes de empanadas. A la semana quedaba uno. Aceite, azúcar, café, todo desaparecía con una velocidad increíble. Al principio pensó que simplemente no sabía administrar, que gastaba más de lo que imaginaba. Luego vio que Esteban, al irse a casa de su madre, se llevaba una bolsa. Son cosas del trabajo, respondía él. Ella no revisó, no preguntó. Por dentro vivía un miedo, si descubría la verdad, podría ser peor que las sospechas. Ahora, de pie junto a la ventana del apartamento frío, Esperanza se sentía acorralada. En su cartera había 120 pesos. En la tarjeta, 0. Ayer Esteban le dijo, el sueldo es en una semana, aguanta. Aguanta, qué fácil decirlo a alguien que cada día come un almuerzo caliente en el trabajo. Saturnino se movió en la cuna, gimió. Esperanza se acercó y lo tomó en brazos. Un bultito cálido, querido, indefenso. Él la miró con sus grandes ojos grises, como los de Esteban, y sonrió sin dientes. El corazón de Esperanza se encogió. No voy a dejar que te hagan daño, susurró, apretando al niño contra su pecho. Pase lo que pase. Lo alimentó y luego sacó del refrigerador un yogur, dejó el segundo para la noche. La leche, para Saturnino, si la leche materna no alcanzaba. El yogur era de fresa, dulce. Esperanza comió despacio, cucharadita a cucharadita, alargando el placer. El estómago le dolía del hambre, pero se obligó a no apresurarse. Después del desayuno decidió limpiar, ocuparse en algo, no pensar en el refrigerador vacío. Lavó el piso, quitó el polvo, lavó la ropita del bebé.
Saturnino estaba en su mantita de juegos, intentando agarrar un sonajero. Esperanza lo miraba y pensaba en lo rápido que crecía. Ayer era un bultito diminuto, hoy ya sostiene la cabeza, gorjea, sonríe. Al mediodía llamó su amiga Catalina. Esperanza, ¿cómo estás? Hace mucho que no nos vemos. Ella mintió diciendo que todo estaba bien, que solo estaba cansada, pero feliz. Catalina contó sobre la universidad, que pronto serían los exámenes, que el profesor de filosofía era un monstruo. Esperanza escuchaba y sentía lo lejos que estaba ya esa vida. La universidad, los exámenes, las fiestas de los viernes, todo eso pertenecía a otro universo. El día avanzaba lento. Revisó el teléfono varias veces. Esteban no llamó ni escribió. Ella tampoco pensó en escribirle. Orgullo, resentimiento, ni ella misma lo entendía. Por la noche comió el segundo yogur. Le daba vueltas la cabeza, veía manchas negras. Se recostó en el sofá, se cubrió con una manta. Saturnino dormía al lado, resoplando. Ella miraba el techo y pensaba qué hacer. ¿Llamar a su padre? ¿Pedirle dinero? Pero él ya había ayudado hace poco, $250 en cosas para el bebé. Le daba vergüenza pedir de nuevo. Esteban llegó tarde, casi a las 11. Alegre, satisfecho. Olía a pozole y tamales. Mamá me dio de comer, dijo, quitándose la chaqueta. ¿Por qué no duermes? No tengo hambre, mintió Esperanza. Él fue a la habitación, se acostó en el sofá y encendió la televisión. Esperanza se quedó en la cocina mirando el refrigerador vacío. Mañana se acabaría la leche para Saturnino si no tenía suficiente leche materna. ¿Y pasado mañana? ¿Qué pasaría pasado mañana? La noche fue larga e inquietante. Esperanza no podía dormir. Escuchaba la respiración de su hijo, la respiración de su marido en la habitación de al lado. En su cabeza giraban pensamientos, uno más oscuro que el otro. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué su vida se había vuelto así? Intentó recordar cuando todo empezó a desmoronarse, pero no pudo. Ocurrió poco a poco, de forma imperceptible, como la lluvia que cae en silencio y de pronto descubres que estás con el agua hasta las rodillas. Por la mañana, Saturnino despertó más temprano que de costumbre. Esperanza lo amamantó, pero él lloraba, no había suficiente leche. Le dio el resto de la fórmula, lo último que quedaba en el bote. Él se calmó, se durmió. Esperanza fue a la cocina, abrió el refrigerador. El paquete de leche casi vacío, nada más. Sacó el teléfono, marcó el número de su padre. Escuchó los tonos, tratando de reunir valor para pedir ayuda, pero en el último momento colgó. No, no podía, no ahora. Se sentó en el suelo, apoyó la espalda contra el armario, cerró los ojos. Quería llorar, pero no tenía lágrimas. Solo vacío por dentro, pesado, frío. Esteban salió de la habitación, bostezando. La miró. ¿Por qué estás sentada en el suelo? Por nada, respondió Esperanza. Él se encogió de hombros, encendió la cafetera. Sacó del armario un frasco de café instantáneo, se echó un poco en una taza. No había azúcar. ¿Dónde está el azúcar? Preguntó irritado. Se acabó. ¿Y por qué no compraste? Esperanza alzó la mirada hacia él. ¿Con qué? Esteban frunció el ceño. Bueno, te di dinero la semana pasada. Me diste $50. Compré pañales. Y no quedó nada para comida. Él negó con la cabeza, apagó la cafetera, se sirvió agua caliente, bebió el café amargo y frunció la boca. Hay que ahorrar, Esperanza. No puedes derrochar así. Ella guardó silencio. ¿Qué podía decir? Que llevaba 2 semanas sin comprar nada extra, que los últimos 3 días comía un yogur al día, que haría cualquier cosa con tal de que su hijo comiera. Esteban se vistió, se preparó para ir al trabajo. No me esperes en la noche, iré a casa de mamá. Se le volvió a romper algo. Se fue sin despedirse. Esperanza se quedó sola. Se levantó del suelo, se acercó a la ventana. Cielo gris, patio gris. Por dentro, la misma grisura, la misma sensación de desesperanza. Y entonces sonó el teléfono. Esperanza miró la pantalla. Su padre. Suspiró, se pasó una mano por la cara intentando recomponerse y contestó. Hola, papá. Hola, hija. ¿Cómo estás? ¿Y cómo está Saturnino? La voz del padre era animada y alegre. Esperanza sintió un nudo en la garganta. ¿Todo bien, papá? Saturnino crece. Ya sonríe. Oye, fui al mercado estos días. Compré verduras para el invierno.
Llené el maletero. Pensé que a ti y a Esteban también les vendría bien. Voy hoy por la tarde y las llevo. Compré patatas, pimientos, frijoles, maíz. Y tengo carne en el congelador, les llevaré una parte. Esperanza cerró los ojos. Dios mío, qué oportuno. Papá, gracias, ven. Llegaré como a las 8, ¿de acuerdo? Sí, te espero. Colgó y sintió el alivio extendiéndose por dentro. Su padre llevaría comida. Podría comer bien, preparar algo caliente. Les alcanzaría al menos para una semana. Quizá para 2, si ahorraba. El resto del día Esperanza lo pasó esperando. Saturnino dormía, ella estaba en el sofá mirando por la ventana. Le daba vueltas la cabeza por el hambre, pero trataba de no pensar en eso. Su padre llegaría pronto, pronto todo estaría bien. A las 8 de la noche sonó el timbre. Esperanza se levantó de golpe, abrió la puerta. En el umbral estaba su padre con una enorme bolsa en las manos. Fidel era un hombre alto, fuerte, de unos 50 años, con el pelo corto y unos atentos ojos grises. Sonrió al ver a su hija. Hola, mi niña. ¿Y Esteban? ¿No va a ayudar a descargar? Está con su madre, respondió Esperanza, intentando que la voz sonara firme. Su padre asintió, entró en el apartamento. Bueno, nada, yo me las arreglo solo. Ahora traigo más bolsas. Bajó y comenzó a subir las bolsas desde el coche. Esperanza lo observaba mientras entraba con los paquetes y no podía creer cuánto había traído. Papas, pimientos, tomates, cebolla, aguacates, sacos enteros, carne, pollo, cerdo, res, todo congelado, bien empaquetado, arroz, frijoles, harina de maíz, pasta, conservas, aceite, un frasco de miel, comida para bebé, frascos de puré, cajas de papillas, una caja grande de fórmula, leche, yogur, queso, huevos, tortillas, galletas, dulces. Esperanza estaba de pie en medio de la cocina, mirando toda aquella abundancia, y le daban ganas de llorar. Su padre acomodó todo en las estanterías, guardó la carne en el congelador, puso los lácteos en el refrigerador. Trabajaba en silencio, concentrado, y Esperanza veía cómo evitaba mirarla demasiado de frente. Cuando todo estuvo colocado, él se irguió y se limpió las manos en los jeans. Bueno, ya tienen el refrigerador lleno, esto les alcanza para un mes, seguro. Papá, gracias, no sé cómo agradecerte. Él hizo un gesto con la mano. Anda ya, hija, tú me diste un nieto, soy yo quien debería agradecer. ¿Dónde está, por cierto? Dormido. Su padre fue al cuarto y miró dentro de la cuna. Saturnino estaba boca arriba, con los bracitos abiertos, respirando suavemente. Fidel sonrió. Está creciendo fuerte, igualito a ti cuando eras bebé. Esperanza estaba en el umbral viéndolos. A su padre, que tanto la quería a ella y a su nieto. A su hijo, que no entendía nada de este mundo complicado. Y pensaba que eso sí era una familia de verdad. ¿Y Esteban? ¿Dónde estaba su marido? Su padre volvió a la cocina y se sentó a la mesa. Esperanza, tomemos un café, ¿o quieres cenar? Pongo el café, dijo ella, sacando el paquete que él había traído. Se sentaron a la mesa, tomaron café con galletas. Su padre hablaba del trabajo, de la casita cerca de Puebla, de que los vecinos le habían pedido ayuda para reparar una cerca. Esperanza escuchaba y asentía, pero tenía la mente lejos. Pensaba en cómo le diría a Esteban que su padre había traído comida. ¿Cómo reaccionaría? A las 9:30 su padre se levantó. Bueno, hija, ya es hora de irme. Mañana me levanto temprano. Papá, gracias otra vez. Me salvaste. Él le acarició la cabeza, como cuando era niña. No tienes que agradecerme, Esperanza. Llámame si necesitas algo. Siempre te ayudaré. Ella lo acompañó a la puerta y lo abrazó. Él olía a tabaco y colonia, un aroma familiar que siempre la calmaba. Su padre se fue y Esperanza cerró la puerta. Volvió a la cocina, abrió el refrigerador y simplemente miró las estanterías llenas de comida. Luego sacó un pedazo de pan, lo untó con mantequilla y espolvoreó azúcar. Su padre también había traído azúcar. Dio un mordisco. Dios mío, qué rico. Se comió 2 tostadas así, con un vaso de leche. Su estómago se llenó, dejó de marearse. Esperanza sintió que volvía a la vida. Saturnino despertó y lloró. Ella lo amamantó. De pronto tenía más leche, quizá porque por fin había comido como debía. El bebé se durmió satisfecho.
Esperanza lo acostó en la cuna y se sentó en el sofá. Esperaba a Esteban. Él llegó tarde, casi a las 11. Abrió la puerta, entró, se quitó la chaqueta. La vio en el sofá. ¿Por qué no duermes? Mi padre vino, trajo comida. Esteban fue a la cocina, abrió el refrigerador. Se quedó inmóvil. Se volvió hacia ella. ¿Todo eso lo trajo él? Sí. ¿Cuánto gastó? Esperanza se encogió de hombros. No sé, no le pregunté. Esteban silbó. Vaya, tu padre sí que es un campeón. ¡Qué pedazo de compra! Sacó un yogur, lo abrió y se lo bebió directamente. Luego tomó una manzana, le dio un mordisco y masticó mirando dentro del refrigerador. ¿Cuánta carne? Y arroz, frijoles. Con esto tenemos para 2 meses. Esperanza callaba. Lo miraba y pensaba, ¿en qué piensa él ahora? ¿Ve que he adelgazado? ¿Entiende que estos días he pasado hambre, o le da igual? Esteban cerró el refrigerador y se fue al cuarto. Estoy cansado, me voy a acostar. Bueno, Esperanza se quedó sentada en el sofá. Por dentro todo se le apretó en un nudo duro. No entendía qué estaba pasando. ¿Por qué él era tan indiferente? ¿Por qué no preguntó cómo estaba? ¿Por qué no la abrazó, no la besó? A la mañana siguiente, Esperanza despertó con la cabeza pesada. Esteban ya no estaba. Se había ido temprano al trabajo, sin despertarla. Saturnino dormía. Ella se levantó, fue a la cocina, puso café, abrió el refrigerador. Estaba lleno de alimentos, y eso le alegró el alma. Preparó huevos revueltos con salchicha. Los comió con tortillas y bebió café con miel. Después del desayuno sintió un impulso de energía. Pasó el día cuidando al niño, limpiando, lavando. Por la tarde preparó pozole, espeso, sustancioso, con carne y maíz. Lo guardó en el refrigerador para que Esteban comiera cuando llegara. Él llegó a las 8, cansado pero contento. ¡Qué rico huele!, dijo entrando en la cocina. Calentó el pozole, se sentó y comió con apetito. Esperanza, te quedó buenísimo. Muy bien. Y ella sonrió. Quizá las cosas empezarían a mejorar. Quizá ahora sería diferente. Pero después de cenar, Esteban sacó una bolsa grande del armario y empezó a guardar alimentos en ella. Un frasco de carne en conserva, un paquete de arroz, aceite, azúcar, galletas. Esperanza lo miraba sin entender. ¿Qué haces? Se lo voy a llevar a mi mamá. Está sola, tiene poco dinero, la pensión es una miseria. Pero esto me lo trajo mi padre. Esteban se volvió hacia ella y la miró con calma. ¿Y qué? Ahora tenemos un montón. Mi mamá está sola, lo tiene más difícil. ¿No te molesta que la ayude? Esperanza abrió la boca, quería decir algo, pero las palabras no salieron. Miró la bolsa, la mitad de lo que su padre había traído ya estaba dentro. La carne en conserva, el arroz, el aceite. Esteban, pero nosotros también lo necesitamos. A ti te alcanza para 1 mes más. Y mi mamá está muy mal ahora. Ayer me dijo que casi no le queda para comer después de pagar los servicios. Esperanza sintió como algo hervía dentro de ella, pero no podía gritar, no podía pelear. La educación, el miedo, la inseguridad, todo se mezclaba en un peso insoportable. ¿Y no vas a preguntar si a mí me alcanza? Esteban se rió. Ay, por favor, mira todo lo que tienes. Tú simplemente no sabes ahorrar. Mi mamá sí, ella hace pozole con nada. Cerró la bolsa y la levantó. Una bolsa pesada, llena de comida. Voy y vuelvo en 2 horas. Esperanza se quedó en la cocina viendo cómo él se iba. La puerta se cerró. Se acercó al refrigerador, lo abrió. Lo que su padre había traído ayer se había reducido a la mitad. Esteban se llevó casi todo lo valioso: carne, conservas, arroz, frijoles, aceite. Quedaron unas pocas verduras, lácteos, huevos. Esperanza cerró el refrigerador y se sentó en el suelo. Allí mismo, sobre las baldosas frías, apoyada contra el mueble. Dentro hervían el resentimiento, la rabia, la impotencia. No podía creer que eso estuviera pasando. Su padre había gastado dinero, había traído comida, y su marido simplemente tomó la mitad y se la llevó a su madre. Recordó las palabras de Esteban: mi mamá está sola, lo tiene más difícil. ¿Y ella? ¿Ella no estaba sola? ¿No pasaba todo el día con un bebé? ¿No pasaba hambre? ¿No economizaba en todo? ¿Por qué su madre era más importante que su propia familia? Sentada en el piso, sintió como las lágrimas le caían por las mejillas. Lloraba en silencio para no despertar al niño. Lloraba por la ofensa,
por el cansancio, por no saber qué hacer. Esteban volvió tarde, casi a las 11. Alegre, satisfecho. Mamá se alegró tanto. Dice que eres una buena mujer, una buena esposa. Te manda saludos. Esperanza estaba acostada en el sofá, de espaldas. No respondió. Esteban se encogió de hombros, fue al cuarto y se acostó a dormir. Al día siguiente, Esperanza se levantó temprano, alimentó a Saturnino, desayunó el pan con mantequilla que quedaba. Esteban se fue al trabajo y ella quedó sola. Abrió el refrigerador, la comida alcanzaría para 5 días, quizá para una semana si ahorraba. Después volvería el hambre. Tomó el teléfono, quiso llamar a su padre, contarle lo que había pasado, pero no pudo. Le daba vergüenza. Vergüenza admitir que su marido se llevó la comida a su madre, dejando a su esposa y a su hijo casi sin nada. Vergüenza de no haber podido decir nada, de no defenderse. El día avanzó lentamente. Saturnino lloraba más de lo habitual, y Esperanza comprendió que tenía menos leche otra vez. Intentó tomar más café, comer requesón, pero no sirvió. Al anochecer el niño lloraba de hambre, y tuvo que darle fórmula. La caja que su padre había traído era grande, pero Esperanza sabía que no duraría mucho. Esteban llegó por la tarde, cenó el resto del pozole que Esperanza había calentado. Comió en silencio, se limpió la boca con una servilleta. Está rico, cocinas bien. Esperanza lo miró. Esteban, tenemos que hablar. ¿De qué? Del dinero, de la comida, de lo que está pasando. Él frunció el ceño. ¿Qué pasa? ¿No está todo bien? No, no está bien. Te llevaste la mitad de lo que trajo mi padre, y nosotros lo necesitábamos. Esperanza, ya basta. Mi mamá está sola, no puedo dejarla tirada. ¿Y a mí sí puedes? Esteban se levantó de la mesa y fue a la habitación. Estoy cansado, no quiero discutir. Esperanza se quedó sentada en la cocina. Por dentro todo hervía, pero no sabía cómo expresarlo, cómo hacer que él la escuchara. Él no la oía, no la veía, o no quería verla. Los días siguientes pasaron como en una niebla. Esperanza intentaba ahorrar, estirar la comida, pero se acababa más rápido de lo que esperaba. Esteban volvió a llegar tarde, volvió a desaparecer en casa de su madre. Un día lo vio guardando en una bolsa un paquete de pasta y una lata de carne en conserva. ¿Otra vez se lo llevas a tu madre? Sí, no tiene que comer. ¿Y nosotros? A ti te alcanza. No exageres. Se fue, dejándola sola con el bebé y un refrigerador casi vacío. Ella se quedó en la cocina sintiendo que se asfixiaba, que las paredes la aplastaban, que no había aire. Tomó el teléfono y abrió el chat con su padre. Quiso escribirle, pedir ayuda, pero sus dedos se detuvieron. No, no podía. No quería ser una carga otra vez. Esa noche se acostó con hambre. En el refrigerador quedaban solo unas verduras y un poco de leche para Saturnino. A la mañana siguiente se despertó mareada, casi no pudo levantarse del sofá. Alimentó al bebé, ella solo tomó café sin azúcar. El azúcar se había acabado hacía 3 días. Esteban se fue temprano al trabajo sin despedirse. Esperanza se quedó sola. Se sentó en el sofá y tomó al bebé en brazos. Él la miraba con sus ojos grandes, sonreía, tan indefenso, tan suyo. ¿Qué voy a hacer?, susurró. Saturnino gorgojeó, estiró la mano hacia su cara. Esperanza besó su manita y lo apretó contra el pecho. No voy a dejar que te falte nada, te lo prometo. El día se arrastró lentamente. Esperanza preparó una sopa con las verduras que quedaban, papa, zanahoria, cebolla. Sin carne, sin aceite, solo verduras hervidas. Comió despacio, media ración, para que alcanzara para el día siguiente. Le temblaban las manos, le daba vueltas la cabeza. Sentía que se debilitaba, que la fuerza se le iba. ¿Pero qué podía hacer? Por la noche Esteban llegó tarde. Otra vez olía a comida casera, papas fritas, tortitas de carne. Entró a la habitación, se tumbó en el sofá y encendió la televisión. Esperanza se acercó a la puerta. Esteban, tenemos que comprar comida. No queda nada. Esperanza, no tengo dinero, cobro hasta la próxima semana. ¿Y qué hacemos ahora? Él se encogió de hombros sin apartar la vista de la pantalla. No sé. Inventa algo. Pídele a alguna amiga. Esperanza cerró la puerta y volvió a la cocina. Se sentó a la mesa, apoyó la cabeza entre las manos. Pedirles a las amigas. Fácil decirlo. Catalina no tenía dinero, era estudiante.
A otras amigas no quería pedirles, le daba vergüenza admitir en qué situación estaba. La noche fue dura, casi no durmió. Escuchaba la respiración de Saturnino, el ronquido de Esteban en la otra habitación. Por la mañana se levantó hecha polvo, con la cabeza pesada. Alimentó al bebé, tenía muy poca leche, así que le dio fórmula. La caja ya casi estaba vacía, quedaban 2 o 3 tomas. Abrió el refrigerador. 2 papas, una zanahoria, un paquete de leche, el último. Nada más. Cerró la puerta y apoyó la frente en el metal frío. No había lágrimas. Solo vacío, frío y pesado. Esteban se fue al trabajo sin siquiera asomarse a la cocina. Esperanza quedó sola con el bebé. Hirvió las papas, se las comió sin sal, sin aceite, con agua. El estómago se le revolvió, pero al menos era algo. Saturnino estaba en su manta de juegos, mirándola. Esperanza se sentó a su lado y lo tomó en brazos. Perdóname, mi amor, perdóname por no poder darte todo lo que mereces. Él le sonrió, le agarró un dedo, una manita tibia, confiada. Esperanza sintió que algo se quebraba por dentro. Ya no podía seguir así. No podía ver a su hijo con hambre, no podía seguir debilitándose día tras día. Tenía que hacer algo. Tomó el teléfono, abrió los contactos, miró el nombre de su padre y pulsó llamar. Escuchó los tonos, apretando el móvil en la mano, pero en el último momento colgó. No, ahora no. Primero tenía que hablar con Esteban, explicarle lo grave que era todo. Quizá entendiera, quizá algo cambiara. Por la noche, Esteban llegó a las 8. Esperanza lo recibió en la entrada. Esteban, de verdad tenemos que hablar. Esperanza, estoy cansado. Hablemos mañana. No, ahora. Es importante. Él suspiró, fue a la cocina y se sentó a la mesa. Bueno, habla. Esperanza se sentó frente a él. No tenemos comida. Nada. En el refrigerador hay 2 papas y una zanahoria. La fórmula de Saturnino se está acabando. No tengo con qué alimentarlo. Esteban se rascó la cabeza. Pero si ya te dije, cobro en una semana. Aguanta. No puedo aguantar, llevo casi una semana sin comer bien. No tengo leche, no puedo alimentar al bebé. Esperanza, exageras. No estamos tan mal. Si estamos mal, Esteban, muy mal. Mi padre nos trajo comida por $300 y tú te llevaste la mitad para tu madre. ¿Por qué? Él frunció el ceño. Porque mi madre lo necesita. Está sola. Le cuesta. ¿Y a mí no me cuesta? Estoy sola con un bebé. Tengo 22 años. No trabajo. No tengo dinero. Tengo hambre. ¿Eso no te parece difícil? Esteban se levantó, caminó por la cocina. Eres una egoísta, Esperanza. Solo piensas en ti. Mi madre me crió sola. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 5 años. Ella trabajó en 2 empleos, pasaba hambre para que yo comiera. Y ahora que puedo ayudarla, ¿tú quieres prohibírmelo? No te lo prohíbo. Te pido que primero cuides de tu familia, de tu hijo, de tu esposa. Yo cuido, trabajo, pago el alquiler, compro lo necesario. No compras. La última vez que me diste dinero para comida fue hace 2 semanas. $50. 50. ¿Qué se puede comprar con $50? Esteban se detuvo y la miró. Tú simplemente no sabes ahorrar. Mi mamá vive una semana con eso. Ella sintió dentro un estallido. Tu mamá y nosotros? ¿Y Saturnino? ¿Piensas en él siquiera? No grites. Vas a despertar al niño. No estoy gritando. Intento hacerte entender, pero no me escuchas. Solo ves a tu madre. A nosotros no nos ves. Esteban hizo un gesto con la mano. Ya, no voy a escuchar esto. Hablamos cuando te calmes. Fue a la habitación y cerró la puerta. Esperanza se quedó en la cocina. Las manos le temblaban, el corazón le latía con fuerza. Había hecho todo lo que podía. Intentado explicar, intentado llegar a él. Pero él no la oía, no quería oírla. Se acercó a la ventana y miró el patio oscuro. Las farolas brillaban débilmente, el viento arrastraba hojas sobre el asfalto. Allí, en otra parte de la ciudad, vivía su padre. Solo en su departamento, trabajando, viniendo a ayudar. Y aquí, a su lado, vivía su marido, que solo pensaba en su madre. Esperanza sacó el teléfono, miró la pantalla. Mañana llamaría a su padre, pediría ayuda, porque ya no podía más. No tenía fuerzas. Se acostó en el sofá y se cubrió con una manta. Saturnino dormía en la cuna, respirando suavemente.
Esperanza lo miraba y pensaba qué sería de ellos, cómo vivirían, qué haría. No había respuestas, solo vacío y un peso en el corazón. Al día siguiente despertó por el sonido del teléfono. Esperanza abrió los ojos, buscó el móvil en el sofá. La pantalla brillaba. Era su padre. Miró la hora, las 9:30. Esteban ya se había ido al trabajo, Saturnino dormía. Esperanza se frotó la cara, aclaró la voz y contestó. Hola, papá. Hola, hija. Oye, estoy pasando por tu zona por unos asuntos. Pensé que quizá podría pasar un ratito. Hace tiempo que no veo a mi nieto. Esperanza se quedó inmóvil. Su padre vendría. Vería el refrigerador vacío. La vería a ella, pálida y delgada, entendería que algo iba mal. Y ella no podría mentir. No podría. Papá, claro, ven. Me alegraré mucho. Perfecto. Llego en unos 20 minutos. Ella colgó y se puso de pie rápidamente. La cabeza le dio vueltas y tuvo que agarrarse al respaldo del sofá. Se quedó quieta un momento, esperando que pasara el mareo. Luego fue al baño, se echó agua fría en la cara, se miró en el espejo. Pálida, ojerosa, los pómulos marcados demasiado. En 2 semanas había bajado otros 5 kilos. Esperanza se peinó rápido, se puso un suéter azul oscuro, era holgado, ocultaba la delgadez. Se lavó la cara e intentó verse más despierta. Saturnino se despertó y gimoteó. Ella lo tomó en brazos y lo amamantó, casi no había leche, y el bebé gruñía, frustrado. Tuvo que darle lo que quedaba de fórmula, la última gota. La caja quedó vacía. Esperanza sentó al niño en el balancín, encendió el móvil de juguetes y fue a la cocina a preparar café. Abrió el refrigerador, 2 papas, una zanahoria, un paquete de leche a medias. Cerró la puerta. Su padre lo vería. Seguro lo vería. 20 minutos después sonó el timbre. Esperanza abrió. En el umbral estaba su padre con una sonrisa, chaqueta y jeans, y una bolsa pequeña en la mano. Hola, mi niña. La abrazó con un brazo y le besó la coronilla. Compré unas empanadas en el camino. De carne. Pensé que tú y Esteban podrían picar algo. Esperanza tomó la bolsa. Sintió el olor cálido de la masa recién horneada. Se le hizo agua a la boca. Gracias, papá. Pasa. Él entró, se descalzó y fue a la habitación. Dio a Saturnino en el balancín y se agachó junto a él. ¡Ay, mi campeón! ¿Cómo has crecido? Lo tomó en brazos, lo levantó un poco. Saturnino sonrió, gorjeó. Igualito al abuelo. Mira, Esperanza, mi nariz y mi barbilla. Esperanza estaba en la puerta, mirándolos. Su padre era feliz. Amaba tanto a su nieto, disfrutaba cada visita. Y ahora ella iba a romper esa felicidad, porque él vería la verdad y todo cambiaría. Fidel jugó con Saturnino unos 10 minutos y luego lo volvió a poner en el balancín. Se volteó hacia su hija. Esperanza, ¿por qué estás tan pálida? ¿Te sientes mal? No, papá, estoy bien, solo un poco cansada. Saturnino se despierta por las noches. Su padre frunció el ceño, se acercó y la miró con atención. Has adelgazado, mucho. ¿Y tu cara, Esperanza, comiste hoy? Sí, claro. ¿Y ayer? Esperanza bajó la mirada. No podía mentirle, no podía verlo a los ojos y mentir. Esperanza, respóndeme, ¿comiste ayer? Herví unas papas, un poco. Su padre guardó silencio un segundo, luego se dio media vuelta y fue a la cocina. Esperanza lo siguió con el corazón golpeándole en el pecho. Fidel abrió de golpe el refrigerador y se quedó inmóvil. Miraba los estantes vacíos. Luego cerró la puerta despacio y se volvió hacia ella. Su rostro se endureció, los ojos se achicaron. Hija, ¿por qué estás sentada con hambre? Si antier les traje comida por $300. Esperanza sintió un nudo en la garganta. No ayer, papá. Antier. Hace 2 días. Hace 2 días. ¿Y dónde está todo? Ella calló. Su padre esperaba. El silencio pesaba. Esperanza, te estoy preguntando, ¿dónde está la comida? Llevé el maletero lleno. Carne, arroz, verduras. ¿Dónde está todo eso? Ella tragó saliva. Esteban se lo llevó a su madre. Su padre se quedó quieto. ¿Qué? Dijo que ella no tenía dinero, que la pensión es poca, y le llevó casi todo. ¿Casi todo? La mitad. No más de la mitad. Solo dejó unas verduras y lácteos. Fidel no dijo nada. Esperanza vio cómo los músculos de su mandíbula se tensaban, cómo cerraba los puños.
Después exhaló despacio. ¿Y tú qué? ¿Te quedaste callada? Intenté decirle que lo necesitábamos, pero él dijo que soy una egoísta, que su madre lo crió sola, que debo entender. ¿Entender? Su padre soltó una carcajada breve, pero amarga, dura. ¿Entender, dices? ¿Y que su propia esposa y su hijo pasen hambre, eso no hay que entenderlo? Papá, no hace falta. No quiero una pelea. ¿Qué no hace falta? Su padre se acercó y la miró a los ojos. Esperanza, dime la verdad. ¿Cuántos días llevas sin comer como es debido? Ella apartó la mirada. No sé, unos 5 días. 5 días. Dios santo. Él se pasó la mano por la cara. ¿Y Saturnino? ¿Él come? Sí, le doy todo. La fórmula, la leche. Pero la fórmula se acabó esta mañana. Su padre asintió. Se dio la vuelta, sacó el teléfono. Bien, ahora voy a ir a comprar comida. Una compra de verdad. Y con Esteban hablaremos esta noche. Papá, no hace falta. Se va a enfadar. Que se enfade. Me da igual. Fidel marcó un número, se llevó el teléfono a la oreja, esperó. Esteban, hola. Soy Fidel. ¿Dónde estás? En el trabajo. Ya veo. Escucha, necesito hablar contigo. Esta noche vienes a casa temprano, sobre las 7. A casa, no a donde tu madre. ¿Entendido? Está bien. Te espero. Colgó. Esperanza estaba allí, con las manos apretadas contra el pecho. Papá, ¿para qué le llamaste? Habrá un escándalo. Que lo haya. Ya basta de callar y aguantar. Eres mi hija, y no voy a permitir que te traten así. Él se acercó y la abrazó. Todo va a estar bien, Esperanza. Te lo prometo. Ella escondió el rostro en su hombro y las lágrimas brotaron solas. Llantos amargos, retenidos durante tanto tiempo. Su padre le acariciaba la espalda, en silencio, dejándola desahogarse. Esperanza lloró sin contenerse y sintió como algo dentro se aflojaba. El miedo, la rabia, la impotencia, todo salía por fin. Cuando se calmó, su padre le secó las lágrimas con su pañuelo. Así, ahora vamos a lavarnos la cara y a ir al supermercado. Juntos. Y llevamos a Saturnino, que tome el aire. Papá, ya gastas demasiado en nosotros. Calla. Eres mi hija. Saturnino es mi nieto. Es mi obligación y mi alegría ayudaros. La besó en la frente. Vístete. Se prepararon rápido. Esperanza vistió a Saturnino con un mono abrigado, lo envolvió en una manta y lo puso en el cochecito. Su padre lo empujaba, ella caminaba a su lado. El viento de noviembre era frío, pero Esperanza se sentía bien. Su padre estaba con ella. Estaba protegida. En el supermercado, Fidel llenó 2 carritos enormes. Carne, pescado, verduras, frutas, arroz, pasta, conservas, aceite, lácteos, comida para bebé, fórmula, purés, papillas, pan, dulces, café. Caminaba por los pasillos metiendo cosas sin mirar los precios. Esperanza intentó detenerlo, le dijo que era demasiado, pero él no la escuchaba. En la caja pagó con la tarjeta. El recibo era larguísimo, $480. Esperanza miraba la cifra y sentía que el corazón se le encogía. Tanto dinero, tanto. Papá, es demasiado. Está bien, les alcanzará para un mes seguro, quizá más. Cargaron las compras en el coche y regresaron a casa. Su padre subió todas las bolsas, acomodaron los productos en los armarios y en el refrigerador. Esperanza ayudaba, colocaba frascos, paquetes y cajas en silencio. El refrigerador estaba otra vez lleno. Otra vez podía respirar. Cuando terminaron, su padre miró la hora. Son las 3. Tenemos tiempo antes de la tarde. Comamos bien. ¿Tú cocinas o cocino yo? Esperanza sonrió. Yo cocino. Tú descansa. Ella preparó pasta con salchicha y una ensalada de verduras frescas. Puso café, sacó galletas. Su padre estaba sentado a la mesa jugando con Saturnino, que gorjeaba y estiraba las manos hacia su abuelo. Esperanza los miraba y pensaba en lo afortunada que era de tener a su padre, que él no la había abandonado, que no se había apartado, que estaba allí. Almorzaron. Esperanza comía despacio, con hambre, sintiendo cómo regresaban las fuerzas. Su padre le sirvió más pasta y más ensalada. Come, hija, necesitas producir leche para el niño y estás hecha un esqueleto. Después del almuerzo, Esperanza alimentó a Saturnino y lo acostó. Su padre seguía en la cocina, tomando café en silencio, pensando. Esperanza se sentó frente a él.
Papá, ¿qué le vas a decir a Esteban? No lo sé aún. Veré cómo reacciona, pero la conversación será seria. Tengo miedo. ¿Miedo de qué? De que se enfade, de que todo empeore. Su padre la miró largo rato. Esperanza, dime la verdad, ¿lo amas? Ella se quedó quieta, pensativa. ¿Amaba a Esteban? Un año atrás la respuesta era sí. Ahora no lo sabía. Estaba cansada de la indiferencia, del egoísmo, de que él no la viera ni la escuchara. No sé, papá. Antes sí, ahora no sé. Él asintió. Entiendo. Bueno, hoy veremos qué clase de hombre es, y decidiremos qué hacer después. Las horas pasaban lentamente. Su padre leía noticias en el teléfono, Esperanza miraba por la ventana. Saturnino dormía. El piso estaba en silencio, solo el tic-tac del reloj llenaba el aire. Esperanza sentía la tensión crecer con cada minuto. Esteban llegaría pronto. ¿Y entonces qué? A las 7 se oyó la llave en la cerradura. La puerta se abrió. Esteban entró, se quitó la chaqueta. Vio al padre de Esperanza en la cocina y se sorprendió. Ah, suegro, buenas tardes. ¿Qué hace por aquí? Hola, Esteban. Pasa, vamos a hablar. Esteban entró a la cocina y se sentó a la mesa. Miró a Esperanza, luego al padre. Algo pasaba. Fidel guardó silencio unos segundos. Luego preguntó, tranquilo. ¿Dónde está la comida que traje hace 2 días? Esteban parpadeó y sonrió con incomodidad. ¿Eso? Bueno, llevé una parte a mi madre. Usted entiende, le cuesta mucho sola. La pensión es poca, no le alcanza. ¿Una parte? ¿Cuánto exactamente? Esteban se encogió de hombros. No sé, la mitad, supongo. La mitad de comida por $300 la llevaste a tu madre, dejando a tu esposa y a tu hijo sin nada. ¿Cómo que sin nada? Quedó mucho. 2 papas y una zanahoria. ¿Eso es mucho? Esteban frunció el ceño. Bueno, Esperanza exagera. Había más. Yo mismo vi el refrigerador esta mañana. Estaba vacío. Esteban guardó silencio. Miró a Esperanza con reproche. ¿Le contaste a tu padre? No dije nada. Él vino y lo vio. Esteban se recostó en la silla. Bueno, quizá me pasé un poco, pero mi mamá realmente lo necesita. Está sola, hay que ayudarla. Tu esposa también lo necesita. ¿Y tu hijo? ¿O te da igual? Claro que no me da igual, pero Esperanza te tiene a ti. Tú ayudas. Y mi mamá, aparte de mí, no tiene a nadie. Fidel sonrió con ironía. Interesante lógica. O sea, como yo ayudo, tú puedes desentenderte. Puedes llevarte lo último de tu casa y dárselo a tu madre. No me llevo lo último, solo comparto. Compartes. Ya veo. El padre se levantó, fue hacia la ventana. Se quedó ahí un momento, mirando la calle, luego se volvió. Dime, Esteban, ¿cuánto ganas? $750. A veces más. ¿Y cuánto de ese dinero le das a Esperanza para vivir? Esteban vaciló. Bueno, yo pago el alquiler, los servicios. Son 500 de alquiler y 100 de servicios. Te quedan 150. El resto, para comida y tus gastos. Mis gastos, sí, y para comida. Para tus gastos. ¿Y para Esperanza? Le doy a veces 50, a veces 100. $50 para un mes, para ella y para el niño. El padre negó con la cabeza. ¿Y no te da vergüenza? Esteban se encendió. ¿Y qué tiene? Ella está en licencia, no trabaja. Yo soy el único que gana, el que mantiene la casa. Tengo derecho a gastar algo en mí y a ayudar a mi madre. Claro que tienes derecho. ¿Y tu esposa tiene derecho a no morirse de hambre? ¿O eso ya es demasiado pedir? Ella no pasa hambre. Ya basta de exagerar. Fidel se acercó despacio a la mesa, apoyó las manos en la superficie y lo miró directamente a los ojos. Mi hija lleva 5 días casi sin comer. No tiene leche para alimentar al bebé. Ha adelgazado 17 kilos desde el parto. Está pálida, débil, apenas se sostiene de pie. Y tú dices que no pasa hambre. Esteban desvió la mirada. No dijo nada. Pues bien, hijo, ahora te explicaré cómo van a ser las cosas. El padre se enderezó y sacó el teléfono. Voy a llamar a tu madre. Vamos a hablar con ella. Esteban se levantó de un salto. ¿Para qué? No la molestes. Siéntate. La voz de Fidel era dura, de mando. Esteban se volvió a sentar lentamente. Fidel marcó el número y activó el altavoz. Puso el teléfono sobre la mesa. Sonaron los tonos. 1, 2. Luego una voz femenina.
Alerta. Aló. Concepción, buenas tardes. Habla Fidel, el padre de Esperanza. Sí, sí, el suegro de su hijo. Pausa. Buenas tardes. ¿Pasó algo? Pasó. Escuche con atención. Estoy aquí en casa de los chicos. Esteban me contó que anteayer le llevó a usted los alimentos que yo traje para Esperanza, por $300. ¿Es cierto? Otra pausa, más larga. Si Esteban los trajo, yo no sabía que usted los había comprado. Él dijo que les había quedado mucho y que compartían. Ya veo. ¿Y usted aceptó esos alimentos? Pues sí. ¿Qué tiene de malo? Un hijo ayudando a su madre. Es normal. Normal. Bien. Entonces, Concepción, usted es una persona decente, ¿verdad? Entiende que quitarle comida a una madre lactante hambrienta no es muy cristiano. ¿Cómo que hambrienta? ¿De qué habla? Hablo con la verdad. Mi hija lleva 5 días casi sin probar bocado. Su hijo no le da dinero para comida. Y lo que le doy yo, él se lo lleva a usted. Como resultado, mi nieto tiene hambre y mi hija está al borde de desmayarse. Silencio. Luego la voz, menos firme. Yo no sabía eso. Esteban no dijo nada. Ahora ya lo sabe. Y esto es lo que vamos a hacer. Mañana, antes de las 12 del día, usted devuelve todos los alimentos que Esteban le llevó o deposita en la cuenta de Esperanza $300. ¿Entendido? Pero yo no tengo ese dinero. Lo encontrará. Usted es una mujer decente, ¿verdad? No querrá que la tomen por una ladrona que le quita comida a su propio nieto. Yo no soy una ladrona. Entonces devuelva el dinero. Y además, ya que su hijo no puede mantener a su familia, pero tiempo para ayudarle a usted si tiene, usted va a pagarles el alquiler. $250. En total, Concepción, mañana antes de las 12 usted le transfiere a Esperanza $550. Esteban tiene los datos de la cuenta, se los dará. Eso es imposible. No tengo ese dinero. Lo encontrarás, lo pedirás prestado, venderás algo, no sé. Ese es tu problema. Y si mañana antes de las 12 no está el dinero, iré personalmente a tu casa. Y hablaremos con tus vecinos, con tus amigas del patio, sobre cómo te quedas con la comida de una madre lactante que pasa hambre. Seguro lo valorarán. Quizás ponga un cartel en el edificio con tu foto, para que todos sepan que abuela tan cuidadosa eres. Usted no se atrevería. Claro que sí me atrevería. Por supuesto que sí. Mi hija y mi nieto están pasando hambre, y tú me hablas de dinero. Así que decide. O $550 mañana antes de las 12, o voy para allá, y créeme, no te va a gustar. Silencio. Luego, un murmullo apagado. Está bien, lo transferiré. Muy bien. A la cuenta de Esperanza. Mañana antes de las 12. Que tenga buen día, Concepción. Colgó. Esteban estaba pálido, con el rostro retorcido. ¿Usted qué ha hecho? Es mi madre. ¿Cómo se atreve a hablarle así? De la misma forma que ella se atrevió a quedarse con la comida de mi hija y de mi nieto. Ojo por ojo, Esteban. Ella no se la quedó. Yo la llevé. A petición suya. ¿Y qué? Que ella se quejó de que no tenía dinero. Se quejó. Ya veo. Te manipuló. Y tú caíste. Porque eres un niño de mamá. Esteban se levantó de golpe. Basta. No hable así. Yo respeto a mi madre, no como algunos. Ah, sí, y a tu esposa y a tu hijo no los respetas, ¿verdad? Yo no los abandono, yo trabajo, yo mantengo la casa. Mantienes la casa y gastas la mitad en ti y en tu madre, y tu familia que se las arregle como pueda. Fidel se acercó más, mirándolo directamente a los ojos. Escucha bien, tu madre mañana transferirá el dinero, $550. Eso es compensación por la comida y por el alquiler. Y tú, Esteban, mañana después del trabajo irás a mi casa cerca de Puebla. Ya sabes la dirección. Hay que cortar leña, arreglar la cerca, bajar las papas al sótano. Trabajo para todo el día. Irás todos los sábados hasta que pagues esos $550 con tu esfuerzo. A $100 por día. 55 sábados. Más de un año. ¿Entendido? Esteban apretó la mandíbula en silencio. Te pregunté, ¿entendido? Entendido. Perfecto. Y otra cosa, no vas a llevarle más comida a tu madre, ni un peso, ni una miga. Tienes una familia, Esteban, esposa e hijo. Ellos son tu responsabilidad. Si quieres ayudar a tu madre, primero aseguras que en tu casa haya comida, que el refrigerador esté lleno,
Que tu esposa no pase hambre y que tu hijo tenga todo lo que necesita. Y después piensas en tu madre. ¿Está claro? Esteban asintió sin levantar la vista. Dilo en voz alta. ¿Está claro? Muy bien. Ahora vete a la habitación y piensa en tu comportamiento. Esperanza y yo hablaremos. Esteban se levantó, fue a la habitación y cerró la puerta. Esperanza estaba sentada con las manos apretadas sobre las rodillas. Por dentro todo le temblaba. Su padre había hecho lo que ella jamás habría podido hacer. Puso en su sitio a Esteban y a su madre, con dureza, sin rodeos. Fidel se sentó a su lado y la abrazó por los hombros. Ya está, hija. Ahora habrá orden. Papá, ¿y si ella no transfiere el dinero? Lo hará. No estaba bromeando. Iría a su casa y le haría pasar una vergüenza tal que no podría salir. Ella lo sabe. Y Esteban ahora va a enfadarse. Que se enfade. Que piense cómo se ha comportado. Quizás se le aclaren las ideas. El padre suspiró. Esperanza, sé que lo amabas. Quizá aún lo amas. Pero esto no es normal. Un hombre debe proteger y mantener a su familia, no llevarse lo último para su mamá. Si no cambia, piensa si te conviene seguir así. Esperanza asintió. Las palabras de su padre eran verdad. Dura, pero verdad. Él se quedó un rato más, luego se levantó. Está bien, ya me voy. Mañana trabajo. Llámame si pasa algo. Y asegúrate de que el dinero llegue. Si antes de las 12 no aparece, me avisas de inmediato. Está bien, papá, gracias por todo. Él la besó en la frente. No tienes por qué darme las gracias, hija. Es mi deber. Se vistió y salió. Esperanza cerró la puerta tras él y apoyó la espalda en ella. Silencio. Esteban estaba en la habitación, detrás de la puerta cerrada. Saturnino dormía. Ella estaba sola en la cocina, rodeada de alacenas llenas y un refrigerador repleto. Sola con sus pensamientos. ¿Qué vendría después? ¿Cambiaría Esteban? ¿O todo volvería a lo de antes? No lo sabía. Solo sabía una cosa, hoy su padre la había defendido. Se había puesto de su lado. Y por primera vez en mucho tiempo, ella sintió que no estaba sola. Esperanza fue al cuarto donde dormía su hijo. Se sentó junto a la cuna, lo miró, pequeño, indefenso. Le acarició la cabecita. Todo va a estar bien, mi amor. Te lo prometo. Haré todo para que seas feliz. Saturnino sonrió dormido. Esperanza sonrió también, por primera vez en muchos días. La noche fue larga y pesada. Se acostó en el sofá, escuchando el silencio del apartamento. Esteban no salió de la habitación, se encerró allí en cuanto el padre de ella se marchó, ni siquiera cenó. Varias veces Esperanza se acercó a la puerta, quiso tocar, hablar, pero no se atrevió. ¿Qué podía decir? ¿Pedir perdón porque su padre la defendió? No tenía nada por lo que disculparse. Saturnino despertó cerca de las 3 de la madrugada llorando. Esperanza lo tomó en brazos y lo amamantó. Tenía más leche, por fin había comido bien ese día, y el cuerpo empezaba a recuperarse. El niño se sació y se durmió. Ella lo acostó, lo acarició. Se quedó un momento mirando al bebé dormido y pensó que por él soportaría todo. Cualquier pelea, cualquier tensión, mientras él estuviera alimentado, sano y feliz. A la mañana siguiente, Esperanza despertó con el golpe de la puerta de entrada. Esteban se había ido al trabajo sin despedirse, sin asomarse a verla. Ella se levantó y fue a la cocina. Sobre la mesa había una nota escrita con letra apresurada. Dejé los datos de la tarjeta en el refrigerador. Llegaré tarde. Nada más. Tomó el papel del refrigerador, donde estaba escrito el número de la tarjeta y su nombre. Lo fotografió con el móvil y lo guardó en un cajón. Miró el reloj. Las 8:30. Faltaban 3 horas y media para las 12. ¿Llegaría el dinero? Desayunó. Huevos, un sándwich con queso, café con azúcar. Un desayuno normal, completo. Su estómago recibió la comida con gratitud. Esperanza sentía cómo regresaban las fuerzas, cómo se despejaba la mente. Alimentó a Saturnino, jugó con él, luego lo acostó. El tiempo avanzaba despacio. Esperanza limpiaba, lavaba ropa, siempre mirando de reojo el teléfono. 8:30, 9, 9:30, 10, 10:30, 11, 11:55 nada. Se sentó en el sofá con el teléfono en las manos. ¿Y si no lo enviaba? Entonces su padre iría, armaría un escándalo. Y tendría razón. Pero ¿cómo afectaría eso a Esteban? ¿A su matrimonio? Aunque, ¿qué matrimonio era ese, si su marido solo pensaba en su madre?
A las 11:58. Miraba la pantalla sin parpadear. 1 minuto, 30 segundos, 10, 5. Exactamente a las 12, el teléfono vibró. Llegó un mensaje del banco, depósito de $550. Remitente, Concepción Cervantes. Esperanza soltó el aire. Había transferido. Dios mío, había transferido. Llamó enseguida a su padre. Él contestó al momento. Papá, llegó el dinero. Los 550. Perfecto. Entonces todavía tiene algo de conciencia. La voz de su padre era tranquila, satisfecha. Usa ese dinero para ti y para Saturnino. ¿Entiendes? Para comida, para ropa, para lo que necesites. Y no prestes nada, especialmente a Esteban. Sí, papá. ¿Y cómo se comporta él? Se fue temprano, sin despedirse. Solo dejó la nota. El padre guardó un breve silencio. Que lo procese. Quizá entienda. Y si no, tú piensas seriamente si necesitas un marido así. Lo pensaré, papá. Bueno, hija, tengo que trabajar. Llámame si pasa algo. Se despidieron. Esperanza dejó el teléfono y se recostó en el sofá. $550. Una fortuna para ella en ese momento. Podía comprar comida para un mes entero. Podía comprarse ropa, sus jeans estaban enormes, los suéteres le colgaban después de haber adelgazado tanto. Podía comprar juguetes para Saturnino, ropa nueva. Crecía rápido, el mameluco ya le quedaba justo. Podía respirar tranquila. El día transcurrió en calma. Esperanza preparó el almuerzo, sopa de pollo, puré de papas con albóndigas. Comió ella, alimentó a Saturnino con papilla de la caja nueva. El bebé comió con apetito, llenándose la cara de papilla. Esperanza lo limpiaba, riéndose. Por primera vez en muchos días reía de verdad. Por la noche esperó a Esteban, pero no llegó. Llamó a las 8 y dijo, seco, voy tarde, no me esperes. Colgó sin dejarle responder. Esperanza se encogió de hombros, estaba bien sin él. Alimentó al niño, lo acostó, luego se sentó en la cocina con café y galletas. Miraba por la ventana la ciudad al anochecer y pensaba en su vida. Un año atrás era otra persona, alegre, despreocupada, con planes y sueños. Luego conoció a Esteban, se enamoró, se casó, tuvo un hijo, y todo se desmoronó. ¿Cuándo dejó de ser ella misma? ¿Cuándo se convirtió en una sombra que vivía con miedo y hambre? ¿Por qué dejó que ocurriera? Esperanza no tenía respuestas. Solo sabía que ya no podía más. No quería más. Tenía un hijo, y debía ser fuerte por él. Debía aprender a defenderse, a hacer valer sus derechos. Su padre le mostró cómo. Ahora le tocaba a ella. Esteban llegó tarde, casi a las 11, oliendo a cerveza y cigarrillos. Pasó directo a la habitación sin mirarla siquiera. Ella no lo llamó, se acostó en el sofá y se tapó con una manta. Se quedó dormida con el tic-tac del reloj. Por la mañana, Esteban se levantó temprano para irse al trabajo. Esperanza lo siguió con la mirada. Estaba sombrío, malhumorado, con barba de un par de días y los ojos rojos. Al parecer, la noche tampoco había sido buena para él. Esteban, lo llamó ella en voz baja. Él se giró, sin responder, solo mirándola. Ayer llegaron los $550. Asintió y volvió la vista. Lo sé, mi madre me escribió. Dice que tu padre la chantajeó. No la chantajeó. Solo le pidió que devolviera lo que tú te llevaste. Es lo justo. Esteban soltó una risa amarga. Claro, muy justo. Ahora mi madre está endeudada, tuvo que pedir prestado a la vecina. Pero a ustedes ¿qué les importa, no? Lo importante es que a ustedes no les falte nada. Esperanza sintió como la rabia le hervía por dentro. ¿Y que yo pasé 5 días casi sin comer te parece normal? ¿Que tu hijo pasara hambre te parece justo? Él no pasó hambre, ya deja de exagerar. Si pasó hambre, Esteban, no tenía leche porque yo misma estaba hambrienta. La fórmula se acabó, y no tenía dinero para comprar más porque tú no me diste. Y la comida que trajo mi padre, tú la llevaste a tu madre. Esperanza se levantó y se acercó a él. ¿Entiendes lo que hiciste? Dejaste a tu familia sin comida por tu madre, que trabaja y recibe pensión. Y yo estoy sola con un bebé, sin un peso, y tú ni siquiera $50 puedes darme. Esteban guardó silencio, con la mandíbula apretada. Luego murmuró. Igual no me entiendes. Mi madre para mí es sagrada. ¿Y tu familia, tu hijo, tu esposa, ellos no son sagrados? Él no respondió.
Se dio la vuelta y salió del departamento. La puerta se cerró de golpe. Esperanza se quedó de pie en el pasillo, temblando de rabia y dolor. No habían logrado hablar. Él no la escuchó. Otra vez. El día transcurrió con los cuidados del bebé. Esperanza intentó no pensar en Esteban ni en sus palabras. Por la tarde llamó su padre. Hija, ¿cómo van las cosas? ¿Esteban va a venir mañana a la casa de Puebla? No sé, papá. Apenas me habla. Su padre suspiró. Está dolido, ya veo. No importa. Hoy le llamaré para recordárselo. Que no piense que se libró. Papá, tal vez no deberías. Está muy enfadado. Debo hacerlo, hija. Tiene que aprender que sus actos tienen consecuencias. No te preocupes, no lo voy a lastimar. Solo lo pondré a trabajar con las manos. A ver si así se le aclaran las ideas. Esperanza no discutió. Su padre sabía lo que hacía. Ella confiaba en él. Por la noche, Esteban volvió tarde otra vez. Fue a su cuarto sin cenar. Esperanza escuchó que hablaba por teléfono, probablemente con su madre. Su voz era baja, pero cargada de molestia. Luego salió, fue a la cocina y sacó un yogur del refrigerador. Lo bebió mientras miraba por la ventana. Mañana tu padre exige que vaya a la casa de Puebla, dijo sin girarse. Lo sé. No voy a ir. Entonces él vendrá aquí. Y vas a ir. Esteban se volvió hacia ella. Estás de su lado, ¿verdad? ¿En mi contra? Estoy del lado de nuestra familia, del lado de Saturnino, y del mío. ¿Y tú, Esteban? ¿De qué lado estás? Él no respondió. Tiró la botella vacía al basurero y salió de la cocina. El sábado amaneció gris y lluvioso. Esteban se levantó tarde, alrededor de las 10. Esperanza ya tenía rato despierta, había alimentado al niño, desayunado, ordenado la casa. Esteban salió de la habitación con el ceño fruncido, ojeroso. Prepárate, dijo Esperanza con calma. Mi papá te espera a las 12. No voy a ir. Vas a ir. No eres quien para mandarme. Esperanza se acercó y lo miró a los ojos. Esteban, tienes dos opciones. O vas a la casa de Puebla y pagas tu deuda trabajando, o mi padre viene aquí y lo resolvemos entre los tres, delante de los vecinos, si hace falta. ¿Qué eliges? Él la miró largo rato, luego apartó la mirada. Está bien, iré. Una hora después salió del departamento dando un portazo. Esperanza lo siguió con la mirada y exhaló. Lo había logrado. Había conseguido imponerse. Por primera vez en mucho tiempo. Por la noche, Esteban regresó tarde, sucio y agotado. Tenía las manos llenas de callos y tierra en los jeans. Cruzó al baño sin decir palabra y se duchó un buen rato. Luego salió, se sentó en la cocina y pidió algo de comer. Esperanza le calentó sopa y se la puso delante. Él comió en silencio, con hambre. ¿Cómo te fue?, preguntó ella. Bien, partí leña, arreglé la cerca. Tu papá dijo que tendré que ir todos los sábados. Hasta fin de año seguro. Es lo justo. Esteban levantó la vista. Sus ojos estaban cansados, enrojecidos. Puede que sí, ya no lo sé. Terminó la sopa, se limpió la boca. Perdón. Esperanza se quedó inmóvil. ¿Qué? Perdón. No pensé que fuera tan grave. Creí que exagerabas. Hoy tu padre me lo explicó todo. Me mostró cómo debía ser. Me dijo que si no cambiaba, te irías de mí, y tendría razón. Esperanza guardó silencio. Por dentro todo le temblaba. Una disculpa, por fin. De verdad no quería que pasaras hambre, pero mi madre siempre se quejaba de que no tenía dinero. Yo pensé que si la ayudaba, estaría mejor. No pensé en ti, ni en el niño. Perdóname. Esperanza se acercó y se sentó a su lado. Entiendo que quieras a tu madre. Es normal. Pero ahora tienes tu propia familia. Nosotros debemos ser lo primero. Saturnino, yo y luego los demás. Él asintió. Lo sé. Tu padre me dijo lo mismo. Me gritó, claro, pero tenía razón. De verdad fui un egoísta. Solo pensaba en mi madre. Me olvidé de ustedes. Esperanza tomó su mano. Podemos arreglar esto, pero solo si de verdad cambias. Si empiezas a pensar en nosotros. Lo haré, te lo prometo. Él apretó su mano. Voy a intentarlo, de verdad. Ella quería creerle. Lo deseaba con todas sus fuerzas. Pero dentro había miedo, miedo de que todo volviera a ser como antes. Que en una semana, un mes, él otra vez llevara comida a su madre. Otra vez dejara de darle dinero. Que sus promesas fueran solo palabras.
Las siguientes semanas demostraron que Esteban, al menos por ahora, sí estaba intentando cambiar. Llegaba más temprano a casa, dejó de desaparecer en casa de su madre todos los días. Empezó a darle dinero a Esperanza para la comida, ya no $50, sino 200, 300, cantidades normales, con las que se podía vivir. Todos los sábados iba a la casa de Puebla con su suegro y trabajaba todo el día. Volvía cansado, lleno de ampollas, pero no se quejaba. Esperanza veía que se esforzaba, que su padre había tenido una conversación seria con él, o quizá varias, y Esteban por fin empezaba a entender. Concepción ya no llamaba para quejarse. Esteban dijo que el padre de Esperanza también había hablado con ella. Le explicó que si seguía manipulando a su hijo, él mismo iría a hacerle entrar en razón, y que no le convendría. Y la suegra, al parecer, entendió el mensaje. Pasaron 2 semanas. Saturnino crecía, engordaba. Esperanza también empezó a recuperarse, comía bien, dormía mejor, tenía fuerzas. Le volvieron los colores, los ojos dejaron de verse apagados. Empezó a sentirse viva de nuevo. Una tarde, Esteban volvió a casa con una bolsa. Se la tendió a Esperanza. «Es para ti». Ella abrió la bolsa, había un vestido. Sencillo, verde oscuro, de punto, de su talla. «Me di cuenta de que toda tu ropa te queda grande. Pensé que necesitabas algo nuevo», dijo él, mirando a un lado. Esperanza sintió un nudo subirle a la garganta. Un vestido. Él le había comprado un vestido. Así, sin motivo. Por primera vez en todos los meses de matrimonio. «Gracias», susurró. Él sonrió con inseguridad. «Pruébatelo. Si no te queda, lo cambio». Ella se lo probó. El vestido le quedaba perfecto, resaltaba su figura y disimulaba la extrema delgadez. Esperanza se miró al espejo y sonrió. Volvía a ser ella misma. No una sombra, no una muchacha acorralada, sino ella. «Estás hermosa», dijo Esteban, acercándose por detrás. La abrazó por los hombros y le besó la sien. «Perdón por no haberte visto antes». Esperanza apoyó la cabeza en su pecho. «Lo importante es que me ves ahora». El sábado, cuando Esteban se fue a la casa de Puebla, llegó su padre. Trajo dulces y fruta. Se sentó en la cocina, tomó café y jugó con Saturnino. «¿Y entonces, hija? ¿Esteban se está corrigiendo?», preguntó. «Sí, papá. Se está esforzando. Lo noto». El padre asintió. «Bien. Entonces valió la pena hablar con él. Y el trabajo en la casa le hace bien. Trabajar con las manos despeja la cabeza». Esperanza sonrió. «¿Y no lo estás explotando mucho?». «Lo pongo a trabajar, pero con razón. Ya cortó leña para todo el invierno. Arregló la cerca, acomodamos las papas en el sótano. Trabajo útil, para él y para mí». El padre bebió un sorbo de café. «¿Y tú? ¿Tienes suficiente dinero?». «Sí, ahora me da lo necesario. Y ya no lleva comida a ningún lado». «Muy bien. ¿Y su madre ya no se queja?». «No, está callada». El padre sonrió de medio lado. «Le dejé bien claro lo que pasaría si seguía manipulándolo. Es una mujer inteligente», entendió. «No quiere pasar vergüenza». Estuvieron un rato más y luego él se preparó para irse. En la puerta abrazó a Esperanza. «Te estás manteniendo firme, hija. Estoy orgulloso de ti. Te has hecho más fuerte, se nota». «Gracias por todo, papá. Sin ti no habría podido». «Si habrías podido. Solo un poco más tarde. Eres fuerte, Esperanza. No lo olvides». Se fue. Esperanza cerró la puerta y apoyó la espalda en ella. Fuerte. Si se había hecho más fuerte. Había aprendido a decir no. Había aprendido a defenderse a sí misma y a su hijo. Y aquello era solo el comienzo. Por la tarde Esteban volvió de la casa de Puebla cansado, pero no tan sombrío como antes. Traía un frasco de miel y una bolsa de manzanas. «Te lo manda tu padre. Dice que la miel es buena, es de un vecino apicultor. Y las manzanas son las últimas del año, de su huerto». Esperanza tomó las cosas y las puso en la mesa. Esteban se bañó, se cambió y se sentó a cenar. Comieron en silencio, pero un silencio tranquilo, no tenso. Saturnino estaba en su mecedora, balbuceando y jugando con un sonajero. Una noche familiar normal. «Tu padre dijo que quiere que pasemos el año nuevo en la casa de Puebla», comentó Esteban, terminando las papas. «Todos juntos. Pondrá un árbol, preparará la mesa. Quiere que Saturnino pase su primer año nuevo en familia». Esperanza sonrió. «Buena idea. ¿Vamos?». «Claro. Yo también quiero».
Esteban la miró. Esperanza, de verdad quiero que nos vaya bien, que seamos una familia, una de verdad. Lo somos. Solo tenemos que recordarlo. Siempre. Él asintió. Lo recordaré, te lo prometo. El tiempo pasó. Esteban siguió yendo los sábados a la casa de Puebla. Trabajaba allí con ganas, sin quejarse. Su padre decía que el muchacho se había enderezado, que era evidente que quería mejorar. Concepción llamó un par de veces, pero fueron conversaciones cortas, sin quejas ni manipulación. Había entendido que ya no podía manejar a su hijo como antes. Esperanza sentía que la vida se acomodaba. Lenta, pero firmemente. Tenían dinero para comida, ropa y lo necesario. El refrigerador estaba lleno. Saturnino crecía sano y alegre. Esteban estaba presente, atento, no perfecto, pero esforzado. Y eso era lo principal. Sabía que la crisis que habían vivido los había cambiado. A él. Y a ella también. Ya no era aquella chica ingenua que creía en cuentos. Era madre, más fuerte, capaz de protegerse. Y si algún día Esteban intentaba otra vez poner a su madre por encima de su familia, no se quedaría callada. Lo detendría, porque ahora conocía su propio valor. Su padre se lo había enseñado. Le mostró que la justicia se defiende, que la debilidad y el silencio no llevan a nada, que la familia no es solo una palabra, sino una responsabilidad, y que hay que asumirla todos los días. Esperanza se acercó a la ventana y miró la ciudad al anochecer. Luces en las ventanas, autos en las avenidas, gente apurada rumbo a casa, todos con su vida, sus problemas, sus alegrías. Ella también tenía la suya, y ahora sabía que podía con ella, pasara lo que pasara. Se volvió, miró a Saturnino durmiendo en la cuna, a Esteban sentado en el sofá mirando un programa en la televisión, al refrigerador lleno en la cocina, a ese hogar que, pese a todo, seguía siendo su hogar. Y por primera vez en muchos meses, Esperanza sintió que todo iba a estar bien. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.